Buenas noches y bienvenidos a Conectados con la Paz. Iniciamos este programa citando a Juan Pablo II, que nos dice: la paz no se escribe con letras de sangre, sino con la inteligencia y el corazón. Esto es Conectados con la Paz. Cada día se dilata más la instalación de la mesa de diálogos con el ELN. El gobierno exige a esta guerrilla la liberación de Odín Sánchez y el ELN solo lo hará en la fase 1 de negociaciones con el gobierno. Debido a esta tensión clara entre ambas partes, analizaremos en este programa la importancia del proceso de paz con el ELN y cómo este proceso, la negativa, repercute negativamente con el proceso de paz con la guerrilla. Por eso hablaremos en este programa cuál es la importancia de llegar a un acuerdo de paz con el ELN. Lucas, quiero que seas el primero que me lo responda a esa pregunta. ¿En qué repercute el proceso de paz con el ELN en las FARC? Ana, buenas noches. Primero quiero decirle a todos los televidentes que qué bueno estar aquí de nuevo conectados con la paz y sobre todo decir también, acuñando un poco tu frase, que se necesita mucha inteligencia, mucha sensibilidad y mucha paciencia, porque este proceso, no solo el del ELN, sino el proceso que viene tan adelantado con las FARC a partir de ese acuerdo final, viene polarizando más al país. Si bien hemos logrado cosas importantes, 4 años en proceso, aún todavía no se tiene claro, y más con el mensaje hoy de la Corte Constitucional que dice que sí, fast track, ley fast track, pero con refrendación. Entonces son temas que van a estar permanentemente gravitando en el debate nacional, y este tema con el ELN también es crucial porque cuando de antemano ponen condiciones en la mesa y mantienen el secuestro, es muy difícil llegar a un acuerdo o a una posibilidad de acuerdo en medio de un proceso que no arranca, y por eso tenemos un invitado muy especial, Morris Ackerman, que es economista, empresario, también fue columnista del periódico El Colombiano, el periódico El Tiempo, y qué bueno tenerlo con nosotros. Bienvenido. Gracias, muy amables por la invitación, porque me siento muy comprometido con un programa como este, con ustedes que les conozco desde su papá para acá, al cual admiro y quiero muchísimo. Y bueno, todos ustedes están haciendo un esfuerzo denodado y muy significativo, porque es el único programa, a excepción del programa del gobierno en el canal oficial, sobre la paz en Colombia. Eso es un esfuerzo titánico y muy destacable. Exactamente, Conectados con la Paz es un espacio de opinión, pero también de hacer pedagogía para que los colombianos conozcan el porqué y el para qué de estos acuerdos, y por eso entro a preguntarle: ¿habrá proceso con el ELN, sí o no? Es difícil asegurarlo. En este momento se está conversando con el ELN en Quito. El gobierno tiene parte de su delegación en Quito conversando, tratando de encontrar una solución al secuestro del ex senador Odín Sánchez. Pero la verdad, el problema central de estas negociaciones es que el COSE pareciera no tener todo el control necesario, todo el mando necesario sobre todos los frentes que él dice mandar, de tal manera que ellos se resisten a hacer la liberación, el frente que lo tiene, aunque dice que lo va a liberar, pero por debajo de cuerda pide que le paguen el secuestro. Esto es inaudito, esto no tiene presentación. Ningún presidente del mundo podría sentarse con un grupo político que tenga secuestrados a negociar ningún proceso, porque no tiene representación para la humanidad hoy día. ¿Cuáles serían las diferencias de este proceso con el que se desarrolló con las FARC? Muchas diferencias. La primera es que las FARC mostraron efectivamente
lo reconocen los militares que estuvieron en la propia mesa, una gran disciplina militar, una extraordinaria disciplina política, y pueden controlar efectivamente, después de tanto tiempo, su gente en circunstancias no propiamente definidas, pueden controlar el proceso de reinserción de ellos. El ELN no tiene ese mismo control, de tal manera que la primera diferencia que surge es que el ELN podría quedar fraccionado en el proceso de reinserción, porque todos no quieren la paz. Si se llegara a una posibilidad real de acuerdo y de diálogo y conversaciones, ¿cuáles serían los puntos centrales de la mesa para que la opinión pública los conozca? Con el ELN se pactó primero la participación de la sociedad en el proceso. El segundo son reformas políticas para la paz. Y el tercero ya es entrar en las condiciones necesarias para que el ELN acepte el proceso de desmovilización y reinserción. En el fondo, la agenda del ELN no es sino una inversión de la misma agenda de las FARC. Pero no pueden haber dos agendas. Es un solo conflicto político-militar el que ha tenido Colombia, es una sola guerra, no pueden haber dos agendas para solucionar la misma guerra. Por eso, pero ¿cómo lograr conectar ambos procesos cuando hay un proceso que ya hay acuerdo final y este que es un proceso que ni siquiera arranca, que no se ven perspectivas, posibilidades de arrancar porque estos señores no aceptan dejar el secuestro y no han mostrado voluntad real para esas conversaciones? ¿Qué hacer? Lo primero que yo creo que el gobierno mismo tiene una falencia, una ausencia de posición. ¿En qué sentido? El gobierno tiene que hablar con sinceridad ante el país y decir, en el ELN no vamos a encontrar el mismo grado de centralización y disciplina que encontramos en las FARC. Luego, el proceso de negociación con el ELN muy factiblemente va a producir fraccionamientos en el ELN. Segundo, hay que sentarse en la mesa y hablar con sinceridad, hay que sincerar el proceso, no hay alternativa. Uno no puede negociar la casa que no es de uno. El que negocie la Torre Eiffel, pues está cañando al otro. No es por el apellido, está mintiendo. Entonces, el ELN con el Comando Central señala que tiene la capacidad para mandar a todos y está negociando por todos. Y muchos de ellos se oponen a las propias directrices del Comando Central. En esas condiciones, ¿cómo puede el Comando Central responder por los que ni siquiera asisten al Congreso del ELN? Pues no puede responder por ellos. Luego, lo primero sería sincerar la mesa, decirles, señores, vamos a negociar lo que realmente ustedes puedan mandar y negociar. Pero nadie puede negociar la casa del vecino. Doctor Ackerman, uno de los principales o las principales dificultades que ha tenido el proceso con las FARC y este acuerdo final que ha generado gran controversia es que la oposición reclama de alguna manera que en ese proceso no hubo voluntad real de las FARC de mostrar definitivamente las personas liberadas, los niños que dejan de ser reclutados en la guerra, y eso ha generado un debate de incertidumbre y de polarización. Si pasa lo mismo con el ELN, entonces, ¿cuál será el futuro de estas negociaciones cuando usted dice claramente que es un solo proceso, que hay que articularlo? Muy buena pregunta. Lo primero que yo quiero remarcar es que hay que reconocer a la contraparte del gobierno en la negociación, es decir, a las FARC, hay que reconocer que se portaron con honradez en general.
no podemos decir que han engañado al país. Han señalado efectivamente el número de hombres fusil que tienen, que eso no lo hace fácilmente un ejército de irregulares, porque ese secreto militar es una garantía de negociación. Lo han señalado que van a entregar los niños, obviamente es en un proceso de concentración, entregarán al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y a la Cruz Roja Internacional los niños que tienen. Ya han entregado algunos. Han señalado el compromiso de contribuir con sus recursos, con su botín de guerra, a la reparación de las víctimas. Esto es un comportamiento hasta el momento, y han mostrado una cosa que me parece esencial remarcar. Voluntariamente, unilateralmente, establecieron un cese del fuego que permitió que bajara inmediatamente la violencia en Colombia y disminuyeran los homicidios, disminuyera la inseguridad y el Estado se pudiera concentrar en la necesidad que tiene de dar seguridad ciudadana. Esto es una contribución muy grande a la paz efectiva de los colombianos. Teniendo en cuenta eso, que es muy importante, que lo hemos vivido, que se nota disposición, que se nota voluntad, que se ha logrado un proceso que toda la comunidad internacional reconoce como bien hecho, y que además de eso, a partir del plebiscito, que fue un resultado en el que se perdió y ellos reconocen el resultado, ¿qué hacer entonces con las repetitivas intenciones de la oposición de decir que el acuerdo no es un nuevo acuerdo, sino que mantiene la esencia de lo anterior y que no hay cambios sustanciales que convoquen a todo el país a un gran consenso nacional? ¿Usted qué opina? Yo creo que allí hay un problema de orden político que se ha atravesado mezquinamente, y ahora voy a explicar por qué mezquinamente, se ha atravesado frente a la necesidad de los colombianos de vivir en paz. Digo que es mezquino porque responde a pequeños cálculos electorales, prácticamente cálculos de un sector del Partido Conservador, del Centro Democrático y de algunos otros, del ex procurador Ordóñez. Es muy triste que la vida de los colombianos, la vida de los soldados colombianos, la vida también de los jóvenes guerrilleros esté en juego por el cálculo electoral de unos grupos políticos. Eso es mezquino con el principio esencial que un Estado se hace para vivir en paz. Entonces, ¿por qué lo hacen? Únicamente por razones electorales. Y torpemente, porque voy a decir una cosa que posiblemente sea un poco fuerte. Si miramos del futuro hacia acá, si pensamos de Colombia en 20 años para acá, Álvaro Uribe va a aparecer como el obstáculo a la paz y Juan Manuel Santos como el gran precursor de la paz. Doctora Ackerman, muy importante lo que está diciendo, pero vamos a continuar después de este corte comercial. A nuestros televidentes que se comuniquen con nosotros al 232-4604 y en la línea nacional 018-051-5015. Estamos hablando sobre las negociaciones con el ELN. Ya volvemos. La mesa funcionará de forma muy similar a cómo funcionó la de las FARC. Primero,
Cada delegación tendrá 30 miembros, pero solo 10 de ellos serán plenipotenciarios. Segundo, la mesa trabajará por sesiones a las que asistirán hasta 10 miembros de cada delegación, 5 principales y 5 suplentes. Tercero, la instalación de los diálogos se hará en Quito, Ecuador, el próximo 27 de octubre. Cuarto, las sesiones de trabajo serán en Venezuela, Ecuador, Chile, Brasil y Cuba. Estos mismos países, junto con Noruega, serán los garantes del proceso. Quinto, la mesa emitirá declaraciones conjuntas cada vez que se termine un ciclo de conversaciones o cuando lo estime necesario, eso sí, preservando siempre la confidencialidad del proceso. Sexto, la mesa tendrá sus propios instrumentos de comunicación, como página web, comunicados y expedición de boletines. Séptimo, cada delegación tendrá los asesores que crean necesarios. Octavo, habrá mecanismos de seguridad para los miembros de las delegaciones durante su desplazamiento y durante su participación en las sesiones de diálogos. Noveno, el gobierno pagará los gastos de su delegación. Los del ELN los pagarán a través de un fondo con cooperación internacional. Nos conectamos con La Paz y tenemos a Santiago Grajales desde la Comuna 6. Santiago, buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, Santiago, cuéntanos tu opinión de esta noche. Primero que todo, felicitarlos por el espacio y más que todo a Lucas. Y quisiera hacer dos preguntas. La primera, y también para el invitado, ¿verdaderamente creemos que puede haber una paz para el ELN? Y lo segundo, ¿cómo podemos articular las bases de los partidos políticos para que en esta representación que el Congreso va a empezar a hacer este miércoles se puedan articular y puedan, digamos, sacar adelante el proceso de paz sin tener, digamos, un protagonismo de un partido político? Bueno, Santiago, muchas gracias. Santiago, te respondo. Yo creo, y te voy a hablar de los partidos, creo que es muy importante que las distintas organizaciones políticas del país tengan grandeza y disposición para informar bien al país de lo que se viene, doctor Ackerman, y especialmente disposición de hacer un trabajo en las regiones para que el proceso avance y especialmente se pueda construir la paz territorial. Esa es mi opinión. No sé usted qué piensa, Sí, doctor Ackerman. Creo lo mismo, creo que hay una responsabilidad histórica de los partidos. Estos partidos que hasta el momento han existido corren el riesgo, no quiero hacer de pitonizo histórico, corren el riesgo de desaparecer si no hay un compromiso verdadero con problemas sensibles de la población colombiana. La paz, la distribución más equitativa de la riqueza, la educación, la salud que está en una crisis Erradicar la corrupción, por ejemplo, y doctor erradicar Ackerman. la corrupción. Y conectarse más con la ciudadanía. Hoy el llamado para los partidos es que tienen que estar más en sintonía e interpretando a la gente. Y tienen que romper con el profesionalismo en la política. No puede ser que nuestra política sea hecha por profesionales que duran 40 años en el Senado. Así es. Quedó una pregunta pendiente de Santiago. ¿Vamos a llegar a una paz con el ELN? Sobre la paz con el ELN yo sí creo que va a suceder. Creo que no va a ser tan pronto. No creo que ya este gobierno la logre. Es probable. Ellos están trabajando por montar un proceso que dure hasta el próximo gobierno. Lo estúpido de parte de ellos, y perdónenme la frase tan fuerte, lo estúpido de parte del ELN es que no sabemos quién va a ser el próximo gobierno. A eso iba, doctor Ackerman. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo mantener las bases del acuerdo final con las FARC cuando está pendiente una refrendación que lo plantea hoy la Corte en la ponencia? Además Pero puede haber refrendación indirecta, dice la Corte. También lo menciona, exactamente. Sí. ¿Qué va a pasar si viene otro gobierno y no tiene la misma visión ni el mismo compromiso con este tema? Un gran conflicto sin duda alguna. Tiene que haber una formación de opinión y un compromiso de opinión y una movilización de opinión en estos 2 últimos años que restan a este gobierno para prepararnos hacia el próximo. Porque si no hay un gobierno que tenga la misma conceptualización sobre la importancia de la paz para la ciudadanía tiene que imponerla. Pero a eso también se le suma otro ingrediente que es un condimento fuerte en el
orden internacional y es el nuevo gobierno de los Estados Unidos, Sí. con Donald Trump. ¿Qué hacer? Sí, es un gran problema, pero atención, la política internacional de los Estados Unidos hasta ahora nunca es una política unipartidista. Es una política bipartidista convenida entre los dos. Y sale una media ideal, digámoslo así. Entonces, la política de Trump está manifestándose muy fuerte verbalmente, pero no en los hechos. Entonces es posible que no tengamos ese ambiente tan extraordinariamente positivo que creó Obama, pero que el viraje no sea muy fuerte. Y finalmente la paz de los colombianos es un recurso únicamente que pueden definir los colombianos. Claro que hay injerencia internacional y claro que muchas veces la injerencia es de tipo imperial, pero realmente nosotros ahí tenemos que asegurar la organización de la ciudadanía, la participación efectiva de la ciudadanía para que no haya posibilidades que nos cambien la película. ¿Cómo trascender estos procesos a la realidad, a la cotidianidad, al día a día, a lo que vive el ciudadano de bien que tiene problemas como el salario mínimo, que tiene dificultades y que estos procesos muchas veces no se conectan con sus verdaderos problemas en el hogar, en el trabajo? ¿Cómo lograr conectar la paz para que llegue a los territorios y salgamos de este debate que muchas veces nos hace tanto daño y que los colombianos lo sienten ajeno muchas veces? Cierto, muy buena intervención, te quiero señalar por esto. Yo he tratado de ayudar lo que más puedo al presidente Santos, al entorno del presidente Santos en torno a la paz. Como una hormiguita que pone una arenita. Pero hay que decir que allí hubo una equivocación capital. Y es pensar que la confidencialidad del proceso es no participación de la ciudadanía. Es decir, que la confidencialidad es no contarte qué vamos a hacer. No, la confidencialidad es sobre las fórmulas de negociación, no sobre el proceso de paz. Un proceso de paz de espaldas a la ciudadanía trae los resultados del plebiscito votado negativamente. La necesidad que tiene el presidente Santos, y ojalá pudiera escucharnos, la necesidad imperiosa que tiene es salir a la ciudadanía, salir a las calles de las ciudades, salir a los pueblos de Colombia. Hay que contar más, hay que decir más, hay que llegar más. Organizar esa ciudadanía para que realmente defienda el proceso de paz. Yo regreso al tema del ELN y si nos ponemos negativos, si no llegamos a ningún acuerdo con el ELN, ¿esto va a repercutir negativamente con las FARC? Podría repercutir negativamente, claro. Pero hasta el momento las FARC han mostrado un nivel de control sobre su gente, de disciplina muy alto. Pero doctor Ackerman, el tiempo se agota. Si nos ponen en un nuevo proceso de refrendación, si se dilata, los tiempos hacen que esto se vuelva más difícil y hay una necesidad de entrar a la implementación. El presidente se pronunció ahora diciendo que va a refrendarlo a través del Parlamento como una refrendación indirecta. Y yo creo que hay una cosa que hay que destacar de la Corte Constitucional, es que la ponencia es positiva para el fast track. Es decir, la Corte Constitucional reconoce la necesidad de implementar rápidamente el proceso porque el proceso puede volatilizarse en un proceso de dispersión de las FARC, de ruptura de las FARC, de ruptura también de las fuerzas que estamos por la paz y me temo de estímulos a círculos pequeños de militares retirados que no quieren la paz. ¿Cómo resolver ese interés político de un sector que tiene audiencia en la opinión pública y que quiere llevar el proceso o el acuerdo final a la dilación y más dilación, más dilación? Es difícil cuando de por medio está la tosudez de un hombre tan capaz, pero tan tosudo como el doctor Álvaro Uribe. Y cuando el movimiento que él lidera es tan caudillista, tan vertical. Pero es posible.
asegurando un trabajo de intercomunicación con todo el Centro Democrático. Mire usted, allí hay muchas diferentes opiniones en torno al proceso. Y eso hay que estimular que debatan. Y si se organizara la ciudadanía y se movilizara la ciudadanía por la paz, que es la gran ausencia que tiene este proceso de paz, las condiciones del Centro Democrático hubieran sido totalmente distintas. Ahora, ellos van a dilatar en este periodo. Ese es su objetivo central, dilatar. Pero, doctor Ackerman, yo he sentido que las organizaciones sociales han hecho todo por mantener el proceso, por defender el acuerdo, por blindarlo. Hubo campamentos por la paz, vigilias, organizaciones sociales que sin dinero, con un esfuerzo ingente, han hecho todo por el proceso, pero el tiempo también juega en contra. Han hecho, sin duda alguna, y bellísimo, bellísimo, porque cuando a un pueblo se le da la oportunidad de participar, las formas en que lo hace son creativas totalmente. Lo que sucedió en estos 15 días después del plebiscito fue hermoso, no solo fue positivo políticamente, sino estéticamente bello. Doctor Ackerman, nosotros tenemos un ejercicio y Ana se va a encargar de hacerle unas preguntas como una especie de trivia, a ver usted qué opina. Bueno. Doctor Ackerman, yo le doy una palabra y lo primero que se le venga a la cabeza. FARC. Disciplina. Víctimas. Todo Colombia. Sociedad civil. Inexistente todavía. Negociaciones. El camino. ELN. Una incógnita. Paz. El único futuro. Uribismo. Doctor Ackerman. Uribismo. Una contradicción. La invitación a los ciudadanos para que se tomen este proceso en sus manos. Sí, sin duda alguna. Y al doctor Uribe en particular. Yo tuve un trino de él muy fuerte contra mí, le respondí en una carta y digo que él es partícipe de este proceso de paz porque él participó en una necesaria debilitamiento de las FARC para asegurar el proceso. ¿Qué opinión le merece la posición del expresidente Andrés Pastrana, que ha sido un hombre que permanentemente desde su gobierno luchó por el proceso? Una inconsistencia total, pero de Andrés Pastrana no se puede pedir nada más tampoco. Y yo no le gasto tiempo a Andrés Pastrana porque es irrelevante para la... Gracias, doctor Ackerman, por acompañarnos en unos próximos programas. Estamos conectados con la paz. La paz es posible si reunimos la voluntad del pueblo, del gobierno, de los miembros del NO, de las guerrillas, de las FARC y el ELN. Si asumimos cada uno como colombiano nuestro papel, que como patria estamos llamados a defender el bienestar, la libertad y la paz que todos nos merecemos. Así que nos conectamos todos los lunes a las 10 de la noche. Teleantioquia TV en Grande.